Shalom a todos, Shavua Tov y feliz lunes. Bienvenidos a esta semana y soy la doctora Elena Espinato de Beishuvo Naples y hoy voy a estar compartiendo con ustedes una perspectiva de la Parashá Pinjas. Vamos a mirar qué es lo que tenemos para hoy. Sé que todas las exposiciones de los diferentes maestros tenemos toda la semana copada, así que van a ver ustedes van a tener la oportunidad. Anoche tuvimos una excelente presentación con el Moré y Roel Illajo de Colombia y toda esta semana vamos a tener hasta el día, todos los días, viernes, Boicalá, jueves, el Chubo Mujeres y los demás días de lunes a miércoles, de domingo a miércoles diferentes perspectivas de la Parashá. Y luego el domingo, el rabino Shapira siempre tiene videos nuevos que sacar. Por favor, no se olvide de compartir, no se olvide de darle un me gusta, comparta con sus amigos y sobre todo ayude a todos los diferentes ministerios y eventos y cosas que el rabino está haciendo en las páginas que les vamos a colocar ahí mismo en los chats. Bueno, el tema para hoy, la Parashá Pinjas, una Parashá bastante extensa, con muchos temas, con muchas cosas de que hablar, una porción bastante fuerte, ¿verdad? Por los eventos que se enuncian, que se cuentan aquí. Y vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Le coloqué como título profanar o santificar. Esta parashá fue la que se dio el 4 de julio del 2026, correspondiente al 19 de Tamuz, la porción de la Torá números 25, 10 al 31 y la Haftará, por leerse después del 17 de Tamuz, fue Jeremías 1:1 al 2:3. Yo tomé el versículo para el Pacto Renovado, Brit Hadashah, de Santiago 3, 14, 16. O sea, capítulo 3, versículos del 14 al 16, y voy a hablar un poquito de esto también. Bueno, vamos a leer la oración antes del estudio de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav tzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste ocuparnos de las palabras de la Torá. Vamos a ver los temas que tenemos para esta porción. Está el pacto de paz que se le otorgó a Pinjas por el Eterno. Está el censo que se hace después de la mortandad que hubo por el evento que sucedió. Vamos a narrar un poquito qué fue lo que sucedió para ponerlo en contexto. Se habla un poquito de los hijos de Cora, qué pasó con ellos. Un evento con las hijas de Zelofehad, que lo hemos hablado en otras porciones. La repartición de la tierra, el censo de la tribu de Leví, el sucesor de Moisés y algo sobre las ofrendas. Bueno, no los vamos a poder abarcar todos, así que yo me voy a dedicar a hablar un poquito del caso de Pinjas, ¿verdad? Desde una perspectiva diferente. Aquí tengo la porción, el nombre de la parashá, me gusta colocarlo para que ustedes sepan de dónde sale. Y número 25, 10, 11 dice, entonces Hashem habló a Moisés diciendo, Pinjas ben Eleazar, o hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Y después el Eterno continúa diciendo que le otorga un pacto de paz. Ahora, mi pregunta, varias preguntas que me hago cuando realizaba este estudio. ¿Son permitidos los celos? ¿Qué se dice de los celos en la escritura? ¿Puede una persona ser premiada por sus celos? ¿Hasta dónde son permitidos? ¿Verdad? ¿Cómo ve Hashem nuestros actos cuando actuamos de esta manera? ¿Y qué sucede en nuestra alma? Son las preguntas que vamos a tratar de responder hoy en este día aquí. Bueno, vamos a comenzar diciendo que el rabino Spangelzad dice en su canal de YouTube que el celo puede ser positivo
o negativa. Quiere decir que acciones que pueden provenir como resultado de los celos, pueden ser algunas positivas o negativas, pero vamos a tratar de esclarecer qué es lo que sale negativo y cuándo son positivas, ¿verdad? Ahora, casos en la Biblia donde se han mostrado casos de celo, muchos eventos, muchos casos. Por ejemplo, en Éxodo 25, el Eterno se presenta como un Dios celoso, ¿verdad? El caso de Caín y Abel, que parece haber sido por celos, cuando se presenta una ofrenda, aunque los rabinos van un poquito más allá y dicen que había otras cosas, ¿verdad? Como la hermana de Abel y todo eso. No vamos a entrar en esto. Éxodo 34, 14, también aparece el Eterno, dice, no te inclinarás a ningún otro Dios porque Hashem es Dios celoso. Luego aparece el caso en Génesis 16 de Sara y Agar, también que se puede decir que era un caso de celos, también después, sobre todo después de que nace eh, Ismael y luego cuando nace Isaac. Aunque habían unas cuestiones legales aquí que hemos hablado de eso en estudios anteriores, pero también se cree que hubo un factor de celos aquí. El caso de Jacob y Esaú, también un caso, una rencilla entre dos hermanos, ¿verdad? Por la primogenitura, por la bendición del padre y también un acto de celos. Raquel y Lía, ¿verdad? En Génesis 36 también podríamos decir, competencia por el honor entre dos hermanas. No era en realidad celos por el hombre, sino cuál de las dos iba a darle más hijos, ¿verdad? Esto era muy importante en la cultura y en la época. Una mujer tenía que darle hijos a su esposo. José y sus hermanos, los hermanos celosos de José, lo venden a Egipto y ya vimos esa historia en las parashot de Génesis. Y la mujer Sotá, no azotada, y digo así porque hay una hermana a la que queremos mucho que siempre me preguntó una vez, ¿y por qué la azotaron? No, la Sotá. La mujer Sotá es un caso también de celos del marido por pues causa de cosas que se dicen de una mujer, en donde se pide que la lleve el sacerdote y hay que hacer un proceso que algunos consideran humillante, pero en realidad si lo escudriñamos bien nos damos cuenta que era más bien para levantar el honor de la mujer. Y luego Proverbios 14, 30, él dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero los celos son como cáncer en los huesos. O sea que ya el libro de Proverbios nos está diciendo que los celos como tal son cáncer a los huesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de Pinjas? ¿Por qué recibe prácticamente una recompensa? El Eterno le da un pacto de paz eterno, ¿verdad? Porque hemos visto que otros casos que hemos mencionado, ¿verdad? Son casos prácticamente negativos. Ahora vamos al Brit Hadashah o pacto renovado. Yeshua en Mateo 21, él dice que siente celo por la casa de su padre. Ya esto no es un celo malo, ¿verdad? Ya esto es un celo en defensa, ¿verdad? De la casa del padre, del honor del padre, de la santificación del padre. Y esto es muy importante. Ya estamos haciendo la separación, ¿verdad? Primero de Corintios 3:3 se describen a los celos como un signo de inmadurez espiritual. Ya este es otro concepto. Por eso es importante el contexto cuando nosotros leemos algo. Santiago 3:14, 16 habla de celos amargos y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Primera de Corintios 3:3, ya lo había dicho, porque dice que porque si soy carnales, si soy todavía carnales. Y Primera de Corintios 13:4-7 dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, algunas traducciones dicen no tiene celos, ¿verdad? Y habla también el Brit Hadashah de algunos eventos que parecen haber celo entre los apóstoles. Celo entre los apóstoles, ¿por qué? Bueno, algunos quieren estar más cerca de su maestro. De hecho, la madre de los dos hermanos le pregunta cuál de los dos se va, que se sienten mis hijos a tu derecha y uno a tu izquierda en el reino. Entonces había siempre buscando el favoritismo, ¿verdad? Buscando el acercamiento más a Yeshua por parte de los apóstoles. Entonces,
ya vamos entendiendo que hay varios contextos y esto es muy importante cuando leemos esto. Ahora mismo hay unas cuantas discusiones en las páginas sociales acerca de los contextos y se han llegado a hacer cosas muy, muy malas por esto, por no entender lo que quiere decir el contexto. Bueno, vamos a traer también un paralelismo porque hay varios eventos que se nombran en la escritura de personajes que son muy parecidos a Pinjas. Está Elías, que se le llama también el Pinjas de la época, convocó, inclusive unos dicen que es la reencarnación de Pinjas, se dice que convocó a todo Israel y a los profetas de Baal al monte Carmelo, un lugar estratégico y sagrado para un desafío público en Primera de Reyes 18, ¿verdad? Está Samuel también con el caso del rey Agag, ¿recuerdan? La historia que después leemos en Esther, en donde Saúl no mata al rey y luego viene Samuel en un acto bien dirigido por el Eterno y corta la cabeza del rey. Para algunas personas yo sé que esto suena muy cruel y suena muy fuera de humanidad porque nosotros no estamos viendo la cultura, qué era lo que sucedía, ¿verdad? En esta época. Y eso es muy importante entender qué era lo que estaba sucediendo. Y también tenemos a Juan el Inmersor, en donde habla de una manera muy fuerte, sobre todo a Felipe, ¿verdad? Y a Herodías, que son los que luego, perdón, al hermano de Felipe y a Herodías, que son a Herodes y a Herodías, que son las que después lo matan y le cortan su cabeza. Ahora, ¿qué era lo que pasaba aquí? ¿Por qué estas escenas tan drásticas a veces en la escritura? Esto que es lo que la gente a veces me pregunta mucho. ¿Por qué? Porque hay un Dios cruel. Bueno, no es un Dios cruel. En cada época, si nosotros estamos viendo, en cada época hay maneras de llevar la ley y en cada época hay ciertas situaciones que se tienen que manejar. Por ejemplo, no sé cuántos han visto películas de reinado. Inclusive sucedió mucho, ha sucedido en todos los reinados. El rey que viene, que conquista, tiene que de hecho, quita toda la descendencia del rey anterior. ¿Por qué? Porque estos pueden reclamar después el trono. Eso fue lo que se hizo en la época de David. Recuerden que el caso de Mefiboset, que vinieron a matar todo y la niñera por guardar al bebé y protegerlo, se cayó, se dañó la cadera y el niño quedó aislado, paralítico y todo eso hasta cuando llega David y lo manda a llamar. O sea, esto sucedía en todos los reinados y esta no es la excepción. El caso de Samuel, el caso de Elías, todos estos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en la historia de Pinja, verdad? Santiago nos da bastante información en estos dos versículos o tres versículos de los que habla, porque nos describe este caso de celos o este caso de amargura del alma o este caso de contención, ¿verdad? De una manera muy, creo, a mí me dio mucha luz, me pareció muy interesante. Dice, pero si tenéis celos amargos, ¿verdad? Él está hablando y los está esclareciendo muy bien estos celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Él está hablando de estos celos que son negativos, ¿verdad? Contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende del cielo, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esto es lo que Santiago nos describe y me pareció muy interesante porque ahora nos deja saber dos perspectivas de la misma palabra y luego vamos a entender qué fue lo que hizo Pinjas, ¿verdad? Ahora, me llamó mucho la atención porque cuando ustedes ven este capítulo y versículo de Santiago 3, 14, 16, cuando vi esos números se me vino enseguida a la cabeza el número pi en matemáticas. Yo no soy matemática, pero esto lo ve uno en secundaria. Cualquier chico en secundaria ve el 3.1416, sabe qué es el pi. ¿El número pi qué es? El número pi es una constante matemática que representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Y su valor numérico aproximadamente es 3.14159, o sea, 1,6, ¿verdad?
3.1416. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de esto, verdad? Vamos a ver, si ustedes miran el número pi, ¿qué letra parece esto? Parece la letra Het, ¿verdad? Que es bastante parecida. No es la letra Het, pero es bastante parecida, ¿verdad? Y la letra Het, su número es el 8, que significa trascendencia y significa infinito, ¿verdad? Entonces aquí Santiago nos está dando una luz que vamos a entender ahorita, que veamos el caso de Pinjas. Ahora, en el judaísmo, el pi, o sea, 3.1416, está relacionado con el diseño del templo. Miren tú qué interesante. De hecho, es un número bien interesante porque tiene un significado, cuando leía todo esto, en cada religión. Bueno, yo tomé la del judaísmo, que es la que me interesa, ¿verdad? ¿Por qué es importante en el judaísmo? Y dice, tiene que ver mucho con el diseño del templo de Jerusalén, que fue construido por el rey Salomón. Según la tradición, la forma del templo era un cubo perfecto, pero la circunferencia de su base era igual a la altura del edificio, ¿verdad? Ahora, esto significa que la circunferencia era pi veces, quiere decir 3.1416 veces, más grande que el diámetro, que es esto que tenemos aquí. La circunferencia era 3.1416 más grande que el diámetro, ¿verdad? Del templo, ¿verdad? Esto me parece interesante. Que lo que simboliza la conexión entre el cielo y la tierra. No sé si estamos entendiendo, pero a mí esto me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque Santiago nos está diciendo ahora que aquí hay una relación, ¿verdad? Muy espiritual, muy importante entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Con esta señal que nos envía aquí en el capítulo 3, de versículos del 14 al 16, que denotan el número pi, y nos está mandando una señal que por lo menos a mí me ayudó mucho a entender qué fue lo que sucedió aquí con Pinjas. Y ahora vamos para allá. Voy a hablarles de un tema que es el que quiero traer, por eso di este preámbulo antes, para poder entender. Hay un tema, un concepto en el judaísmo que yo quiero que ustedes, o que aprendamos juntos hoy, ¿verdad? Que me llama mucho la atención, que es el resultado de por qué se hacen las cosas. Este concepto de Kiddush Hashem y Hilul Hashem es bien importante porque todo en la escritura y todo en el judaísmo tiene que ver con este concepto. Aquí está escrito en hebreo. Ahora, ¿qué es el Kiddush Hashem? ¿Se acuerdan cuando decimos vamos a hacer el Kiddush y hacemos la bendición? El Kiddush Hashem es la misma de santificar el nombre del Eterno. Quiere decir que cada vez que usted dice vamos a hacer el Kiddush, dice vamos a santificar el nombre del Eterno. Y el Hilul Hashem es la profanación del nombre del Eterno. Ahora, no siempre se santifica solamente y no siempre se profana solamente cuando usted dice, voy a profanar el nombre del Eterno y dice una palabra en contra de él, ¿verdad? Una blasfema o algo. O no solamente usted hace Kiddush Hashem, quiere decir santifica el nombre de Hashem, cuando usted bendice el nombre del Eterno. Ahí también lo hacemos con nuestros actos, también lo hacemos con nuestros pensamientos, también lo hacemos con nuestra alma. Y esta es la parte que más peso tiene. Lo que sucede en nuestra alma, lo que sucede en nuestro corazón, lo que sucede en nuestros pensamientos. Las palabras salen de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? Eso es lo que dice la escritura. Entonces, pero a veces yo sé que hay palabras que a veces salen porque las copiamos, somos muy rápidos con la lengua y hemos hablado también de este tema. Pero, ¿qué es lo que sucede en nuestra alma y en nuestro corazón? Estas dos palabras, ambas se basan en dos frases de Levítico 22:32, donde dice, seré santificado entre los israelitas, es la primera, y el otro es, no profanarás mi santo nombre. Esto es bíblico, ¿ok? Quiere decir que este término de Kiddush Hashem y Hilul Hashem, que ahora les voy a mostrar que en realidad es rabínico, vamos a leer un poquito. Los términos Kiddush Hashem y Hilul Hashem son antónimos, quiere decir, son contrarios, ¿verdad? Totalmente contrarios. Denotan los dos aspectos de uno de los conceptos más significativos del judaísmo. Implican respectivamente la glorificación o santificación del nombre de Dios
y la disminución de su honor. Esto es bien importante. La profanación o la disminución del honor del Eterno. ¿Con qué? Con nuestras palabras o con nuestros actos. Aquí es que tenemos que llegar. Ahora, los términos específicamente son rabínicos. Quiere decir que los rabinos utilizaron estos términos para que nosotros pudiéramos entender y poder clasificarlos y dar una explicación mejor, pero en realidad son bíblicos porque lo acabamos de ver que se basan en unas palabras del libro de Levítico, ¿verdad? Sin embargo, los conceptos en sí son de origen bíblico y están incluidos entre los 613 mandamientos. Guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo soy Hashem. No profanaréis mi santo nombre, sino que yo seré santificado. Nuevamente, Levíticos 22, 31 y 32. O sea, que los términos son bíblicos, pero los rabinos le asignan unos nombres para que nosotros podamos entenderlo. Ahora, ¿qué es el Kiddush Hashem? Impone normas de conducta especiales y rigurosas, por ejemplo, para que la persona debe pagar sus deudas puntualmente, no avergonzar a sus colegas, a su pareja, no caminar 4 codos sin el talit ni tefilín, por ejemplo, no deben entrar el talit al baño, cosas así, no entregarse a excesos en las celebraciones, ¿sí? Son cosas que incluyen el Kiddush Hashem, ¿verdad? Respetar el honor, respetar su comportamiento dentro de la sinagoga, dentro del lugar santísimo, con los objetos sagrados. De estos hemos hablado antes. Y los rabinos del Talmud entendieron que Kiddush Hashem significaba que los judíos deberían estar dispuestos incluso a dar su vida por el nombre de Hashem. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Que el Kiddush Hashem tiene que ver con un honor tan grande, que hay que estar dispuesto a dar la vida por el nombre del Eterno. Miren qué bonito está esto. Ahora, el aspecto ético del Kiddush Hashem, recordemos, no solo son palabras que se dicen, es todo, actos, pensamientos, todo, su comportamiento. El aspecto ético del Kiddush Hashem es muy importante. Este no debe interpretarse exclusivamente como un comportamiento moral hacia los demás. El Kiddush Hashem incluye el martirio por diversas razones. Por ejemplo, negarse a adorar un ídolo. ¿De acuerdo? Diferentes épocas el pueblo de Israel ha pasado por esto. Circuncidar al hijo bajo ciertas condiciones, época de los macabeos, a la madre que por circuncidar a su hijo le mataron a los hijos y se los colgaban sus testículos aquí en el cuello. Estudiar la Torá o cumplir con las leyes dietéticas. ¿Se acuerdan lo que sucede en Hanukkah? El jueguito con el dreidel. O sea, a veces las personas no entendemos lo que sucede en Hanukkah, no queremos la celebración en Hanukkah, eso no está escrito en la Biblia, pero es una manera de santificar el nombre del Eterno, hermanos. Cuando usted no lo hace, usted está haciendo lo contrario, usted está haciendo Hilul Hashem, ¿verdad? No está santificando el nombre del Eterno. Ahora, el motivo principal del Kiddush Hashem es demostrar tanto a judíos como a no judíos el compromiso judío con el Eterno y con la Torá. Y es bien interesante porque cuando veía la transmisión del rabino que le respondía a Tucker Carlson y a J.D. Hall, yo me daba cuenta, yo decía, pero no están haciendo Kiddush Hashem, están haciendo Hilul Hashem, ¿verdad? Porque cuando tú también vas en contra de Israel, también estás haciendo Hilul Hashem. Mira qué interesante esto. Ahora, el Hilul Hashem, la halajá considera cualquier acto conscientemente rebelde en contra de Dios. Cualquier acto rebelde en contra de Hashem. Quiere decir cualquier cosa que vaya en contra de lo que el Eterno ha establecido. Mandamientos, autoridades, cualquier cosa, hermanos. Inclusive hay cosas que estoy viendo en las páginas sociales, discusiones entre líderes donde la gente ha llegado hasta, no lo quiero decir, ¿verdad? Han hecho muchas cosas y creen que están haciendo Kiddush Hashem, pero en realidad están haciendo Hilul Hashem. El Rabbi Yohanan ben Beroka dice, todo aquel que profana el nombre de Hashem a escondidas, mire qué importante esto, todo aquel que profana el nombre de Hashem a escondidas será castigado en público. El pecado de profanar el nombre de Hashem es tanto voluntario como involuntario, y Hashem lo castiga y humilla en público para que el nombre de Hashem no siga siendo profanado. Mire qué interesante esto. A veces las personas dicen, pero ¿por qué me lo dices en público? Porque profanaste el nombre de Hashem en público, con tus actos, con lo que hiciste.
Hay cosas, a veces son cosas que nos parecen, oh, pero es que eso no significa nada. El hecho de que no signifique nada para mí no quiere decir que no signifique nada para el Eterno. Para el Eterno significa mucho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y si el Eterno permite, porque yo creo que todo viene de Él, si una autoridad del Eterno o el Eterno permite que seas avergonzado en público es porque el Eterno sí lo decidió, porque estás profanando el nombre del Eterno en público. Y no solo al Eterno, porque, ok, sí, pero ¿por qué Dios se molesta porque yo lo ofendo? No, es que no solo ofendes a Dios, dañas a muchas personas. Siempre digo, el pecado de Caín en contra de Abel no solo fue en contra de Abel, fue en contra de todas las generaciones que venían detrás de Abel. Hermano, cuando usted hace algo en público, en las páginas sociales, cuídese de lo que va a decir. Cuídese de lo que va a decir a través de las redes, porque en un chat, porque usted va a dañar a mucha gente. Asegúrese de lo que va a decir. Un líder de una congregación, usted sabe la responsabilidad que usted tiene cuando usted está liderando a personas y a veces tenemos el orgullo tan grande. Y yo me hacía esta pregunta esta mañana: ¿qué es más grande, nuestra fe o nuestro orgullo? Porque estamos viendo cosas con mi esposo en el público y a veces hacemos hasta apuestas y yo le digo, ¿tú crees que esa persona se va a retractar? Y yo misma le contesto, le dije, es que el orgullo es muy grande. A veces nuestro orgullo es tan grande que no queremos hacer la corrección. El mismo rabino en la respuesta a Tucker Carlson le dice, yo lo invito a hablar, a debatir, a tomarnos un café, a conversar de buenas. Todavía tienen tiempo de arrepentirse. ¿Lo hará? ¿Lo hará J.D. Hall? El antisemita que está torciendo la palabra, ¿lo hará? ¿O su orgullo será más grande que su fe? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es más grande, nuestro orgullo o nuestra fe? Porque a veces no queremos ceder porque nuestro orgullo es muy grande. Creemos que sabemos mucho, ¿verdad? Mire qué interesante esto. Y si no lo hacemos, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Sabe lo que el Eterno va a hacer? Que el Eterno nos va a humillar en público. Y así sucede, es así de sencillo. Mire la gravedad del Hilul Hashim. Si el individuo omitió, mire qué interesante, vamos a ir por partes. Si el individuo omitió el cumplimiento de un precepto positivo y se arrepintió, es profanado de inmediato. Ahora, si violó un mandamiento prohibitivo y se arrepintió, su arrepentimiento queda pendiente hasta Yom Kippur. Eso es lo que dice el Tanía. Es decir, el mandamiento positivo es de un rango superior que empuja a un lado al mandamiento prohibitivo, ¿verdad? Esto es posible debido a que al cumplir un mandamiento positivo, la persona trae una iluminación y flujo del reflejo de luz del Ein Sof, infinito, en los mundos superiores. Pero el castigo por rebelarse contra el mandato del rey, el Eterno es nuestro Padre, pero también es nuestro rey, del rey, su arrepentimiento resulta inefectivo para subsanar aquello que omitió nuevamente. Y si el hombre viola una prohibición, el mal se adhiere a su alma. Esta es la parte más importante. El mal se adhiere a su alma y produce un defecto en la raíz y fuente suprema. Pastor Maximiliano lo dijo en Boicalá. Hay un defecto en el alma cuando se peca, cuando se profana el nombre del Eterno, ya sea con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, etcétera. Entonces, mire qué interesante esto, que hay cosas que nosotros las podemos solucionar en Yom Kippur. Para las personas que dicen Yom Kippur no es necesario, Yeshua murió por... No, hay cosas que podemos arrepentir en Yom Kippur, ¿verdad? Hay otros que las podemos solucionar trayendo un mandamiento positivo, pero hay otras cosas que son tan graves, que son en contra del rey mismo, que ya su alma se deformó, ya su alma se volvió tan defectuosa que algunas veces o el castigo tiene que ser muy grande, hermanos, o ya no hay remedio. Entonces ya vamos entendiendo, ya vamos cogiendo el hilo, ¿verdad? De las cosas tan graves. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Hay una frase de los rabinos que dicen, aquel que muera siendo Hilul Hashem, morirá siendo Kiddush Hashem. ¿Qué quiere decir eso? O sea que va a morir dos veces, ¿verdad? Y aquí voy a hablar un poquito, independientemente si creo o no, porque las personas a veces se confunden cuando uno hace una investigación y uno trae los hechos o las partes. Yo siempre le digo a las personas, mi opinión personal
te la doy fuera del estudio, porque yo estoy trayendo los hechos, estoy trayendo a dónde me llevó mi investigación. Eso es lo que hacemos los investigadores, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver si yo creo o no creo. Yo estoy trayendo los hechos y estoy trayendo de aquí y de acá. Dicen los rabinos que, ¿por qué dice, se repite la palabra morirá? El que muere haciendo Hilul Hashem morirá haciendo Kiddush Hashem. Una persona que murió profanando el nombre de Hashem, lo más seguro es que su alma, ¿verdad?, vuelva a venir para reparar, para hacer la reparación. Y esta persona va a morir en ciertas circunstancias, a veces muy dolorosas, para esta persona apegarse, ¿verdad? Apegarse al Eterno, pidiéndole perdón. Y esta persona va a morir nuevamente haciendo Kiddush Hashem. Probablemente va a morir defendiendo el honor del rey, defendiendo el nombre del Eterno. No sé cuántas veces mi esposo lo hablaba el sábado en la parashá, uno de los casos de Rabí Akiva, por ejemplo, eso es lo que dicen los rabinos, que él murió haciendo Kiddush Hashem, probablemente anteriormente, esa fue la reparación que hizo su alma. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Aquí de pronto conocemos muchos casos, personas que murieron con dolor o personas que murieron en paz. O personas que murieron, y la pregunta esta me la han hecho muchas veces, ¿qué pasa con estas personas que mueren profanando el nombre del Eterno? Probablemente tengan que volver y morir por causa del Eterno para hacer Kiddush Hashem, morir por su nombre. Moriste haciendo profanación, ahora vas a morir haciendo santificación. Mire qué lindo esto. ¿Y sabe qué es lo más lindo de esto? Que la Torah nos permite esto y que nuestro Mesías Yeshua nos está dando la oportunidad de hacer esto, ¿verdad? ¿Con el qué? Con el conocimiento de la Torah y dándoles la oportunidad de regresar a la casa del Padre. Mira qué bonito esto. Ahora, cuando hablamos de la Haftarah, que está bien, bien hermosa, dice Jeremías 1:5, antes que te formara en el vientre te conocí y antes que salieras de la matriz te consagré y te di por profeta a las naciones. O sea, ya estábamos destinados para eso. Desde el vientre ya veníamos con una misión, ya veníamos con un destino, ya veníamos con algo para hacer. Doloroso o no, ya veníamos con eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos hablado de lo que el alma tiene que escoger para venir al mundo? Y Jeremías 1:10 dice, mira, en este día te pongo sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para desolar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Sabe cuál es el problema entre los hijos de Dios hoy en día? Y no solo hoy en día, pero más que todo hoy en día, que las personas han tomado las escrituras o el servicio al Eterno para tener fama, para recibir aplausos, y están muy lejos de la realidad. ¿Quiere que le diga algo? La responsabilidad de ser un siervo de Dios a veces es muy dolorosa, hermanos. A veces son muy pocas las glorias, a veces es mucho el dolor, y a veces es mucha la soledad, y a veces son muchos los sacrificios. Este fue el caso de Pinjas. Este fue el caso de Pinjas. Mire lo que dice Jeremías. Mira, te pongo sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir. No es para decirle a la gente lo que quiere escuchar. El problema es que a veces queremos que nos digan lo que queremos escuchar. No hay nada que le diga que le guste más un gordito. Puedo hablar de los gorditos porque yo soy gordita, ¿verdad? Cuando vayas a hablar de alguien, trata de hablar de algo que sea tuyo. Por ejemplo, si voy a hablar de algún país, tengo que hablar de Colombia, porque yo soy colombiana, ¿verdad? Entonces, por eso hablo de los gorditos, porque yo soy gordita. No hay nada que le guste más a un gordito que le digan, ay, ¿cómo estás de delgado? No, o sea, eso es lo que quiero escuchar, pero no es así, ¿verdad? Entonces, no estamos aquí para decirle a las personas lo que quieren escuchar. Estamos aquí para darle a conocer lo que dice la Torah, lo que dicen los mandamientos del Eterno. Y créame que los mandamientos del Eterno a veces no son lo que queremos escuchar. Si la Torah no nos incomoda, hermanos, si la Torah no nos cambia, no nos confronta, no estamos aprendiendo, no estamos haciendo nada. Porque la Torah viene a confrontarnos y viene a incomodarnos para que nosotros podamos hacer lo contrario. Entonces, ese es el problema con los liderazgos de hoy. Que hoy queremos, no, yo quiero que no, nadie me diga lo que tengo que hacer, nadie me diga que yo tengo que cambiar, nadie me diga nada, porque yo quiero hacerlo así. Pero es que así no es que el Eterno te está diciendo que lo hagas. Por eso te dio una lista de mandamientos. Y entonces no puedes seguir haciendo Hilul Hashem, haciendo lo que quieras, porque el Eterno te manda a través de la Torah que hagas Kiddush Hashem. Y algunos somos escogidos para unas tareas a veces que son
no son tan fáciles y algunas no son muy honoríficas, ¿verdad? Pero son las tareas para las que el Eterno ha escogido a algunos de sus hijos. El caso de Moisés no fue nada fácil. El trabajo de Moshe no fue nada fácil. Yo creo que yo no lo hubiera podido hacer. Creo que yo hubiera tirado la toalla. Pero Moshe no la tiró porque liderar la salida de un pueblo y el paso por el desierto de un pueblo con tantos problemas, de un pueblo tan duro de servir, y un pueblo tan quejumbroso, eso no es fácil. Yo creo que yo los hubiera abandonado en el desierto. Entonces, el Eterno sabe a quién le manda lo que le manda, ¿verdad? Nuestro rabino Shapira, por ejemplo, ese trabajo monumental, global que está haciendo a través de todos los países y aprovecho la oportunidad para que lo coloque en sus oraciones y para que aporte también en las páginas de Jabat Amí. Se necesitan mucho de sus donaciones para poder seguir llevando esta palabra a todas las naciones. Acuérdense que les estamos llevando el rabino con este trabajo en 70 idiomas, hermanos. Es mucho lo que se está haciendo. Hay cosas que a veces no se pueden ni contar porque son cosas que se hacen a veces en países que son comunistas o que son muy peligrosos y no se quiere exponer a los hermanos, pero es mucho el trabajo que se está haciendo y es mucho lo que se mueve detrás de bambalinas. Así que por favor apoye la causa de Jabadamé. Dice el rabí Moshe Haim Lusato, el Ramjal, en Derek Hashem, dice, hay en el hombre una entidad espiritual que es muy diferente y superior, que es la Neshama. La única razón por la que fue puesta en el hombre, es decir, la Neshama, es para vincularlo a las raíces superiores. Todo el tiempo que está conectada al cuerpo, quiere decir todos los días que está conectada al cuerpo, todos los días, no puede unirse con entidades espirituales y trascendentales. Las trascendentales son los ángeles y espirituales. Y es afectada, quiere decir el alma, es afectada por las acciones del cuerpo. Quiere decir que todo lo que usted haga, para bien o para mal, afecta su alma, para bien o para mal. De hecho, en el Chubo Mujeres estamos dando una serie de enseñanzas. Precisamente esta semana, desde la semana pasada, comenzamos con el tema de la modestia. Todo lo que las mujeres hagan con su cuerpo en este ámbito de la modestia afecta su alma, ¿verdad? Y conectándose con la luz del creador o alejándose de ella. Quiere decir que con lo que usted hace con su cuerpo, usted se puede acercar al Eterno o se puede alejar. Todo depende de lo que usted haga, ya sea usted santifica el nombre del Eterno o usted profana el nombre del Eterno. Y apegándose a las fuerzas de impureza, quiere decir que usted o se acerca más al Eterno o se acerca más a las fuerzas de la impureza. No puede pararse en neutro. Algunas personas dicen, no, yo voy a estar en neutro. No, no hay neutro aquí. O se acerca al Eterno o se acerca a las fuerzas de la impureza. O se acerca a la luz o se acerca a la oscuridad, ¿verdad? No hay de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto, hermanos? ¿Cuál es el punto que quiero traer? ¿Por qué a Pinja se le da un premio, un pacto de paz? Quiero decirle, Pinja entra a defender el honor del Eterno. El caso de Peor, el caso que sucede en Peor con las mujeres de Madián, yo expliqué un poco en un estudio que hice hace, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, en donde cuento un poco de qué se trata este evento, este ritual que ellos estaban haciendo. Créame, no lo quiero contar más, porque de hecho no lo conté con mucho detalle, pero creo que las personas lo entendieron. Pero era un tema, fue un evento demasiado, demasiado fuerte en donde se profanó de la manera nunca antes vista el nombre del Eterno, ¿verdad? Y creo que este fue uno de los peores pecados. Yo creo que esto fue peor que el becerro de oro. Esto fue peor que una simple idolatría. Esto fue un caso, aparte de todo, asqueroso. Léalo bien detalladamente, porque fue un ritual muy, muy asqueroso. De hecho, al dios de ellos, a Baal Peor, le llamaban el señor de las moscas, ¿verdad? Por la asquerosidad que sucedía en ese ritual. Entonces, lo que quiero decir, este pecado que hacen estas personas fue tan grande que cuando Pinhas entra a defender el honor del Eterno y los atraviesa con una lanza
para defender el honor del Eterno, que por cierto estaban y lo construyeron una cabaña casi al lado del santuario del Eterno. Ya estas personas estaban muertas, hermano. Estaban muertas, ya su espíritu, su alma estaba completamente deformada. Quiere decir que en realidad Pinha cometió un asesinato. No, ya ellos estaban muertos. Él entra a defender el honor del Eterno. Ya estas personas estaban completamente desconectadas del Eterno con el hecho que ellas, el evento o la acción que ellas habían realizado en su vida. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros entender aquí? Yo entiendo que hoy en día no podemos entrar a los sitios a atravesar a las personas con lanzas. Por supuesto que no. Hay leyes para eso hoy en día. Pero en la cultura, en el momento que se realizó esto, una persona se levantó. Murieron muchos. De hecho, se desató una peste. ¿Por qué? No solo por los que participaron, sino por los que estuvieron de acuerdo, por lo que dijeron, no es nada malo. Y esto lo vemos siempre. Siempre que sucede algo, siempre está el grupo de los que dicen, no, pero esto no es nada malo, esto no tiene nada, no tiene nada. Profanar el nombre del Eterno en cualquier nivel, de cualquier manera, hermano, es algo grave. No permita nunca que en su casa, que usted, que su familia, que en su congregación, que en el sitio de trabajo, donde usted esté, se profane el nombre del Eterno y usted quédese callado. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno a esas personas las desconecta enseguida. Esas personas, el alma se les deforma de tal manera que ya su alma no vuelve a ascender. Esas personas quedan sumisas. Muere Giovanni lo dijo también en Boicalá. Esas personas comienzan un espiral descendente, degradante, y empiezan a degradarse ellas mismas. Inclusive, creo que el Eterno las corta de tal manera que les cierra el entendimiento, de tal manera que viendo, no vean, y escuchando, no oigan. Estas personas van a ver, se van a dar cuenta que hay cosas muy sencillas de entender y ya ellos no lo van a ver. ¿Saben por qué? Porque están cortados completamente. No participe de las cosas que incluyen profanar el nombre del Eterno. Dedíquese en todas sus acciones, palabras, en todo, aunque usted no cuente con el aval de los hombres, de los seres humanos, aunque la gente no le guste a usted, usted siempre defienda el nombre del Eterno. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno sí lo va a ver. A nosotros, a usted le debe interesar agradarlo a él y no al hombre. Dedíquese su vida a santificar el nombre del Eterno y que no nadie se atreva a profanarlo delante de su presencia. Eso era lo que yo quería traer, hermanos, en esta ocasión, y espero que haya sido bien entendible. Espero que ministre su corazón de la manera que ministró el mío. Santifiquemos el nombre del Eterno en todo tiempo, en todo lugar, con nuestras palabras y con nuestros actos, y sobre todo con nuestra alma. Que el Eterno los bendiga. Shalom.